esta vez les quiero contar acerca de la comedia y cómo la vivimos aquí en Grecia. Pues bien, la comedia se da igual que la tragedia en las fiestas dionisíacas. Como ya les había contado, las fiestas dionisíacas se dan en honor a nuestro dios Dionisio, el cual ya es el dios del vino y la fertilidad. Pues estas se dan cuando se da la procesión que usualmente sacamos, donde se hacen sátiras, se hacen bromas, donde hay un coro, donde recita como ciertos versos, contando historias, a veces sin sentido o diciendo palabras sin sentido, ¿no? Entonces así empieza como las primeras comedias, cuando las faloforias, que eran estas procesiones que iban, llevaban su coro atrás, que eran estos que les digo que iban recitando versos. Se vestían de animales, exageradamente, se arreglaban, y todo esto por causarle gracia al pueblo. Pues en Grecia no era tan bien vista la comedia. Bueno, no es tan buen vista, para decir, porque no se le tomaba mucho importancia por ser tan popular. O sea, del pueblo. Pero esta tenía un trasfondo muy interesante. Aristóteles decía que la comedia sacaba lo peor y mostraba la hipocresía del hombre. Eso es muy interesante. Pero Aristófanes, quien es el que incursiona como en la comedia y le empieza a escribir, tiene una estructura, la misma estructura que Aristóteles plantea, con tiempo, lugar, espacio. Las unidades de Aristóteles tiene la misma estructura a la hora de escribir sus comedias. Y aparte, algo muy importante y que quiero que recuerden es que eran de temas políticos. Era una burla o eran burlas acerca de lo que hacía el Estado. Eso era muy, muy importante porque él tenía esta manera de denunciar desde la sátira, desde la comedia escondida, ¿no? Puede ser interesante porque la poiesis se lograba con este entretenimiento en conmemoraciones, en bromas, en cierta identificación con el pueblo, porque no eran comedias acerca de dioses, eran comedias con sus personajes, eran personas, como cualquiera, ¿no? Como todas las, bueno, eran personas del pueblo, eran historias del carnicero, historias del granjero, etcétera, etcétera, etcétera. Pues bien, sus temas eran cosas cotidianas. Usualmente tenían la estructura donde había un enredo y este enredo provocaba que todo fuera divertido y como poner apuros al personaje y a la final lograba resolver este enredo y pues terminaba muy bien. Pues como les comenté, los personajes eran gente común del donde vivían, podía ser cualquiera o personas con deformidades, ya que exageraban esta en el movimiento, en su hablar o en su físico para poder causar aún más gracia. El lenguaje era deliberadamente un poco vulgar, bueno, es algo vulgar, y su tipo de narración de la acción pues era muy simple. Como les había comentado, es la complicación de un malentendido, lo cual lleva a una confusión y esta confusión lleva a que los personajes pues hagan diferentes cosas. Pues usualmente mostraba las costumbres de los pueblos, los vicios, y pues Aristófanes, pues él empieza con algo un poco más político, pero siempre desde la sátira, burlándose, jugando, haciendo chistes y bromas acerca de esto. Y pues esa es la comedia. En Roma, la comedia toma un gran auge, ya que Roma manejaba esta frase de darle pueblo, pan y entretenimiento. Si el pueblo no tiene hambre y está entretenido, pues no se da cuenta de lo que estamos haciendo. Entonces en Roma la comedia llega como a su auge. La tragedia casi no se ve y son muy pocos los que escriben, bueno, lo que perdura de las escrituras, porque más adelante se queman muchos escritos, pero lo que más se ve es comedia. La comedia y es exactamente igual a como se trabajaba en Grecia. ¿Por qué será?
con temas cotidianos, esta cuestión de enredo, personas con deformidades o alguna discapacidad. Por puro entretenimiento comunitario, ya no se toma tanto de la crítica de los poderes, sino es más allegada al pueblo, es algo como lo que más se identifican justamente para mantenerlos entretenidos y que ellos pues no se dieran cuenta de lo que estaban haciendo los césares. Os doy la bienvenida. Pues hoy les quiero contar qué está sucediendo acá, en el siglo XVII, con la comedia, ya que el maestro Lope de Vega acaba de lanzar su comunicado de El arte nuevo de hacer comedia, con lo cual está modificando muchas cosas de la comedia que se venía haciendo y está implementando otras nuevas. Esto como respuesta a la gran demanda que hay de teatro. Pero la comedia acá pues se representa como se hacía en la Grecia antigua, en la calle, en corrales, porque es más popular, es más de nosotros, del pueblo, que de la aristocracia. Bueno, la aristocracia también tiene su propia comedia, pero es más consumida por el pueblo. Pues les quiero contar. La poesía sigue siendo la misma, el entretenimiento, la identificación y todo esto. Los temas siguen siendo cotidianos, pero también se tocan diversos temas, depende la época y el tiempo, ya que se tocan temas diferentes de cuando yo era niña a como estoy actual y seguramente se irán cambiando. Entre los temas tenemos el tema del honor, que es muy importante acá, el costumbrismo, la historización, el populismo y nacionalismo se vuelve muy importante para identificarnos a nosotros como pueblo. Entonces toca muchos de estos temas. Los personajes pues son historias de actores, actrices. Es que acá no se ven bien a las actrices. Se creen que son mujeres galantes y que los actores son unos vagos. Entonces se hacen comedias de ellos y siguen tomándose a las personas con deformidades como para exaltarlos. Es muy interesante y pongan atención a esto, ya que Lope de Vega decía que el espectador o el público debe reírse con el personaje, no del personaje. Él no busca ridiculizar a sus personajes para que la gente se burle y crea algo superior, sino busca que haya una identificación más que una superioridad del espectador hacia el personaje. Bueno, pues la acción narradora cambia como un poco porque siguen siendo los enredos que ya se vienen trabajando desde la época griega, pero ahora puede pasar más de un enredo a la vez, ya que él cambia la estructura de dramática. Él quita, dice, no, esto de Aristóteles ya está muy pasado de moda. Entonces con esta top que les estoy contando, él dice que entonces la obra puede pasar en diferentes espacios, pueden haber diferentes enredos a la vez, todos surgen del central, se van desglosando y puede pasar la obra en diferentes días. Su estructura más o menos es el conflicto, ya que él prácticamente le cuenta lo que va a pasar. Y esa es la parte divertida, ¿no? Porque no toma al espectador como tonto. Entonces empieza con el conflicto, luego viene la intriga y al final es el desenlace. Todo lo hace para mantener al espectador atento a cada suceso. Bueno, implementan mayores elementos como la musicalidad, las danzas populares o de moda, que están pasando aquí la canción de moda o las danzas que están pasando, pues las implementa en sus obras. Ya que acá todo puede ser teatro. Una historia cotidiana, una historia de narración, un poema, un chiste, todo se convierte en una obra de teatro con esta estructura que él está manejando. Y pues las significaciones son simples porque usualmente es de la calle. Él hace algo que es el decoro, que es la caracterización y estatus social. Él dice que cada personaje debe hablar
expresarse cómo es su estatus social y cómo son sus características, cada vez más parecido a lo que está imitando o haciendo. El lenguaje es, por lo mismo, es culto, a la vez es popular y a la vez es vulgar, ya que toma diferentes tipos de personaje. Él también toma esta comedia como una manera de denuncia a escondidas, ya que toca temas a veces como populares o nacionalistas para que cuestionemos algunas cosas de lo que está pasando en la actualidad, y usualmente se burla de los reyes, de la nobleza, de la aristocracia. Pues bueno, esto es lo que está pasando aquí. Y el ethos es el honor y el amor, que usualmente son como los temas que más se manejan, pero como les había comentado, pues depende de la época que van pasando los años, los temas van cambiando, pero acá el honor y el amor usualmente causan estos enredos que nos llevan a estas comedias. Entonces, esto es lo que está pasando y es la última noticia que hay acá en el siglo XVII. Hola, voy a hacer una crítica teatral acerca de la obra El día que Teco temió de los Tecos. Voy a empezar por el análisis y luego haré mi comentario personal. Pues es una obra muy simple de analizar, la verdad. Pues su poiesis sigue siendo el entretenimiento, como se hace en los griegos y en el barroco. Es puro entretenimiento y identificación cultural para algunos sectores, cierto, es como popular. Pues son temas cotidianos los que ellos manejan, conflictos de pareja, eh, conflicto social de su estatus y todo eso. Pues los personajes son personas cotidianas, del día a día, y pues es un lenguaje vulgar, un lenguaje coloquial. Pues su acción narradora es la misma de las comedias, que es lo que causa la gracia, que es un enredo, un conflicto, y esto lleva a otras cuestiones. La significación es simple, eh, normal, la verdad es como muy simple, no toma algunos recursos de la música, pues tiene un vestuario, es para presentar en salas, como presentar en cafeteatros o en restaurantes, presentar en la calle, como usualmente ha sido la comedia, para presentarle al público del pueblo y que logre como esa identificación. El ethos creo que no le encontré un ethos realmente. Y pues la estructura es una estructura de 3 actos, de inicio, nudo y desenlace. Es normal, todo pasa en la unidad aristotélica, en tiempo y espacio y acción. Y pues en lo personal es una obra que no me disfruté nada. Es machista, sexista, racista, homofóbica, colonialista, pero es una reflexión muy fuerte porque así es la sociedad guatemalteca, ¿no? Y vemos que estas salas se llenan y se llenan, y donde están se llena, y es porque la gente siente esta identificación, ¿no? Esta obra pues muestra lo que es el país realmente, no todos por supuesto, porque vemos unos haciendo la luchita ahí. eh, pero muestra la realidad del país como es un país como en el primer acto señor humilla a su esposa de una manera muy machista, y luego crea este conflicto entre inseguridad de su esposa porque se mete con su sirvienta y crea este estatus de poder machista, ¿no? Este sistema patriarcal como el macho que tiene más mujeres, el macho que toma, el que manda, ¿no? Es el reflejo de esta sociedad, tiene tintes racistas y homofóbicos al burlarse de la comunidad LGTBIQ+, al hacer chistes racistas y colonialistas, pero todo es un reflejo de la sociedad guatemalteca, porque así es la sociedad guatemalteca realmente. Entonces por eso consume estas comedias, porque refuerza y los hace sentir menos
mal, porque si en el teatro se hace, entonces está bien, ¿no? No soy el único que llega a volver a su casa y trata mal a su esposa, o no soy el único que hace este tipo de chistes que lastiman a las personas, ¿no? Entonces por eso creo que las salas se llenan tanto, una técnica teatral, creo que su técnica es sin técnica. La verdad no es una obra que me ha gustado para nada, llevaba 3 minutos y yo ya no la quería ver, se los prometo que fue como... Pero la vi y me puse a reflexionar y dije, sí, el pueblo de Guatemala ha sido tan golpeado, tan lastimado, que preferimos ir a ver estas obras sin mensaje realmente, que refuerzan estos tipos de violencia para sentirme mejor. Eh, como decía Lope de Vega, que uno tiene que reírse con el personaje, no reírse del personaje, y eso es lo que hace este teatro, ridiculizar a los personajes, ridiculizar a las mujeres, ridiculizar a los pueblos mayas, ridiculizar a la comunidad LGTBIQ+, para crear esa superioridad, y eso lo que me hace reírme es porque yo soy mejor que las mujeres, o yo soy mejor que las personas mayas o las personas de la comunidad. No crea como lo que hacía el arte barroco, por ejemplo, que lo que trataba la comedia barroca era de conectar al pueblo y que fuera popular, pero a la vez fuera nacional y se lograra identificar y sentir este tema del honor. Se ha perdido eso, pero como les comento, es un reflejo de la sociedad realmente, y es preocupante que esto llene salas, llene comedores, llene restaurantes, llene la calle. Y obras como La Cometa, como ya hice la crítica, son olvidadas, pero es el mismo sistema que vivimos de gobierno, donde no nos dicen la verdad, donde la memoria no existe, donde decimos un pueblo tan golpeado, tan dolido, que vivimos bajo este sistema tan opresor y de represión, que buscamos escaparnos, ¿no? Y escapamos a estas comedias que me hacen sentir superior, que me hacen sentir mejor, y me causa gracia porque es lo que yo hago. No tiene una crítica política como usualmente decía Aristófanes, y Lope de Vega también lo hacía un poco escondido como esta crítica política. Esta obra no la tiene, a menos que la super busquemos, pero realmente yo no la encontré. Y pues eso, ¿no? Es como una obra, es muy simple de analizar, es triste y preocupante realmente, porque al ver estas comedias seguimos reflejando estos estereotipos, este, este dolor que yo sé que hay que buscar comedia y que no todo es tragedia y no todos son temas políticos, pero la comedia también puede ser política, la comedia también puede ser un arma para el pueblo, la comedia también puede crearse este nacionalismo o esta identificación con las luchas y esta empatía. La comedia también puede ser, la comedia de una estructura, la comedia puede ser mejor elaborada, con más estudio, con una mejor preparación, con otro tipo de chistes, porque es muy arquetipa, es muy el típico esto, el típico borracho, la típica ama de casa, o sea, es como estos clichés que ya el teatro está cansado y que el teatro quiere vomitarlo porque las tablas están dolidas, ¿no? Tal vez estoy siendo como muy dura con la crítica esta, pero a mí me golpea bastante ver esta obra, me golpeó bastante, porque dije, sí, así es la sociedad. Sí, a mí me han dicho esto. Y sí, yo he sufrido esto. Entonces es duro, y tal vez por eso mi crítica es como muy dura y muy subjetiva más, porque técnica es como muy vacía a veces, sí maneja algunas técnicas como les dije, él viene haciendo nuevos enredos, tiene una estructura de 3 actos, todo esto pues lo maneja como se manejaba en la comedia desde Grecia, pero quería usar más este espacio como de reflexión, ¿no? Como que pensemos por qué me causa gracia este chiste, ¿no? Porque me lo han dicho y así mitigo el dolor de cuando me lo dijeron,
o porque yo lo replico y no quiero ser juzgado, entonces mejor me río y lo normalizo, ¿no? Entonces esto era lo que yo quería hacer mi crítica. Pues sí, es una estructura, tiene personajes, tiene un nudo, tiene un desenlace, tiene un final, pero carece de una técnica actoral, carece de un mensaje real y refuerza todo esto, ¿no? Todos estos estereotipos para que sigamos siendo esta misma sociedad abusadora, esta misma sociedad violenta que somos. Entonces, esa es mi crítica, es muy subjetiva. Muchas personas me van a decir, no, que no sé qué, que no sé cuánto, me lo pueden debatir y está bien, pero en cuestión personal así me hizo sentir, no la pude disfrutar, me quise enfocar en luces, no tenía un buen diseño de luces, en vestuario también carecía de vestuarios, ridiculizaba a los personajes. Y todo esto quise enfocarme en cosas técnicas y en técnicas tiene mucha carencia y en contenido pues no tiene un contenido bueno, no tiene un contenido que aporte, más bien dicho que resta mucho y si aporta, aporta a las violencias que vivimos todo el tiempo, ¿no? Esa es mi crítica, gracias.